Ahí está. Volvemos entonces. Etapas del proceso de toma de decisiones, decimos que decidir siempre es un proceso en el cual nosotros vamos a tener que analizar y elegir las distintas alternativas disponibles que tengamos de los cursos de acción que nosotros estipulamos o que nosotros establecimos y que nosotros analizamos, ¿sí? Este proceso de toma de decisiones no es un proceso simple, ¿sí? Ustedes ya se dieron cuenta que tienen que analizar, y lo vimos en la diapositiva anterior, que tenemos que analizar un montón de factores y hay un montón de condicionantes para que nosotros podamos tomar la decisión adecuada y que en definitiva nos redunde en los mejores resultados posibles en el logro del objetivo propuesto. Por eso es que hay que llegar siempre a la mejor solución posible según las circunstancias que tengamos, ¿está? Por eso es un proceso, como dice, es un proceso complejo. Y en este sentido, y piensen qué es lo que le pasó a ustedes cuando estaban tratando de resolver ese práctico, fíjense que, por un lado, están las características personales, ¿sí?, de la persona que está tomando la decisión. No es lo mismo una persona que tiene determinadas particularidades en todo sentido para poder realizar ese recorrido que tenían planteado en el práctico, que si tuviera que hacerlo otro tipo de persona. Entonces ahí tenemos las características personales del que toma las decisiones, ¿sí? O sea que en definitiva tenemos acá una cuestión de subjetividad también, ¿no? De la persona. Somos personas y no somos todos iguales, ni somos todos máquinas que tomamos la mejor decisión en las mejores circunstancias. También es importante tener en cuenta la forma en que se percibe la situación para aquel que tiene que tomar las decisiones. Volvemos, en definitiva, a la subjetividad en la toma de decisiones. Este también es un condicionante. Hay que ver la forma en que percibe la situación aquel que tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta la situación en la que está involucrada la persona que tiene que tomar las decisiones. Yo insisto, fíjense, imagínense la decisión que tuvo que tomar el presidente de la nación ante la situación de la pandemia o del coronavirus. Imagínense los condicionantes y la información y las distintas alternativas que él habrá tenido y todo lo que tiene y que tuvo que sopesar para tomar la decisión de una cuarentena obligatoria con las consecuencias que sabemos que está generando y que va a seguir generando durante un tiempo con respecto a la economía fundamentalmente. Ni hablar de las cuestiones sociales y de las cuestiones personales que significan el aislamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, perfectamente seguimos con el desarrollo de nuestras clases, con el desarrollo del contenido y demás, pero imagínense los comercios que ante una situación de este tipo no pueden vender. Entonces, es como que el proceso de toma de decisiones tiene que tener en cuenta también un montón de condicionantes. Acá yo les mostré, les pongo, específicamente lo tomé del libro de Kuntz, ¿sí? La edición que ustedes tienen digitalizada. A los efectos de que ustedes vean que cuando Kuntz habla del proceso de toma de decisiones, me parece interesante, en vez de tipearlo, mostrarles que él dice, en realidad, dice que en la planeación, ¿sí?, en cuando se habla de los pasos para realizar los planes, le dice, en realidad el proceso de toma de decisiones en esos pasos de la planeación es el núcleo central de la planeación. O sea que nosotros ya, por más de que estemos hablando un práctico de toma de decisiones, nos tenemos que dar cuenta que la toma de decisiones y el proceso de toma de decisiones forma parte y es el núcleo central de la planeación. Entonces dice Kuntz que en este contexto, dice, el proceso que conduce a decidir podría considerarse como, y él da solamente 4 pasos, y él dice, establecer las premisas hacia dónde se quiere llegar, identificar las distintas alternativas o cursos de acción posible, evaluarlas en términos de la meta que se busca y elegir la alternativa que mejor nos permita lograr el resultado buscado o esperado, que es la efectiva toma de decisiones. Es decir, cuando yo elijo es cuando tomo la decisión, ¿sí? Y él dice, aun cuando el capítulo de este libro hace hincapié en la lógica y las técnicas para elegir un curso de acción, el estudio mostrará que la toma de decisiones en realidad es, repito, uno de los pasos de la planeación. Esto un poco para que ustedes también logren vincular todo lo que estamos hablando con la unidad de planeamiento, de planeación.
Entonces, si nosotros nos vamos un poco a otros autores, fíjense que él fue muy simple, Kuntz, habló de 4 pasos, y hay otros que dicen, no, vamos a desagregar un poco más el proceso de toma de decisiones. Y vamos a desagregarlo en, a ver, 2, 4, 6, 7 etapas. Y dice que, chicos, a ver, no es nada más que lo que ustedes hicieron cuando hicieron el práctico y cuando nos ponemos en la situación de tener que definir que nos tenemos que ir a la facultad a rendir un examen. Percibo la situación que tengo que resolver, analizo y defino el problema que tengo, por el que significa que me lleve a mí a que tengo que tomar una decisión para llegar a un resultado específico. Defino, dice, los objetivos como propósito que yo pretendo alcanzar. Es importante definir el objetivo que tengo. Luego empiezo, busco las distintas alternativas de solución, las evalúo y las comparo entre sí, elijo la alternativa más adecuada y tomo la decisión. Dice implementación de la alternativa escogida. Hago mucho hincapié en esto, les muestro los distintos pasos de este proceso de toma de decisiones porque no sé cómo será el examen, pero si a ustedes les piden que identifiquen los pasos para el proceso de la toma de decisiones, en un texto, en un caso, ustedes tienen que leer y tratar de identificar cuál es el problema que se plantea, cuál es el objetivo que yo tengo que definir, cuáles son las alternativas que el texto les plantea o que ustedes mismos ante la situación planteada tienen que proponer, hacer el análisis de esas situaciones en base al tiempo, a los recursos disponibles, y a la situación y la percepción de cada uno, y después terminar tomando la decisión que ustedes consideren que se tiene que tomar. ¿Está? Entonces, repito, esto del proceso de toma de decisiones y los pasos es importante porque si tienen que fundamentarlo, por favor, tienen que nombrar los pasos que existen para el proceso de la toma de decisiones. ¿Está? Entonces, todo esto en definitiva nos llevó a conversar y veníamos conversando sobre todo esto que nosotros teníamos que definir en este práctico, de que teníamos que hacer un montón de cosas, pero teníamos ciertos condicionantes. Como les decía, uno de los condicionantes era el tema de la distancia, es decir, les mostraron el mapa por algo, para mostrarles todos los lugares por los que ustedes tenían que pasar y hacia dónde tenían que ir, y para que ustedes decidan cuál es el curso de acción o la alternativa mejor como para poder tratar de cumplir con todo lo que teníamos que hacer en el tiempo estipulado. Y también, no solo con el condicionante de la hora en la que yo salgo y regreso, sino con el condicionante de que hay locales que abren a determinada hora, otros que cierran a otra hora, entonces, lógicamente, a mí me está planteando una situación donde yo tengo que hacer una composición de lugar y darme cuenta de que no puedo ir a querer comprar el pan a las 9:15 de la mañana cuando salgo porque la panadería abre más tarde, y así sucesivamente. Eso a ustedes les está mostrando distintas situaciones o condicionantes del contexto de la situación que ustedes necesariamente tienen que tener en cuenta como variables que terminan condicionando la realización de la acción hacia un sentido o hacia otro. Y los obliga a tener que, en definitiva, elegir cuál sería el mejor recorrido, la mejor alternativa como para poder cumplir mi objetivo y llegar a casa a la hora estipulada. ¿Está? Nos pusieron un montón de cosas acá, desde comprar pan hasta comprar café, llevar los zapatos al zapatero, bueno, hacer un montón de cuestiones, pero lo importante acá, además del práctico en sí, es que ustedes comprendan, y me vuelvo para atrás, todas las etapas que ustedes tienen que cumplir para ese proceso de toma de decisiones, que acá la desagregamos, pero que Kuntz la simplificó. ¿Está? Bien, entonces por favor, este proceso de toma de decisiones es importante y es importante que ustedes conozcan. Fíjense, por favor, también la importancia de los prácticos, porque siempre los prácticos ustedes van a decir, bueno, el práctico tiene no solamente lo que se pide, que ahí dice el punto 5, formación de grupo, que en definitiva es el requerimiento, sino que acá lo importante es que ustedes identifiquen cuál es el objetivo, es decir, qué es lo que se pretende que yo logre con la realización de este práctico. O sea, ¿qué pretende el profesor que yo comprenda después de poder terminar el práctico? Y fíjense lo que dice, es bastante simple lo que pretende. Desarrollar la capacidad en ustedes de precisar objetivos. O sea, que ustedes tengan la capacidad de definir cuál es el objetivo que ustedes tienen que alcanzar en este práctico, puntualmente, y después en lo sucesivo, en un examen que se les dé. Y destacar, dice, la necesidad de contar con distintas alternativas o propuestas de solución, o distintos cursos de acción, como quieran llamarlo, para poder elegir
la más satisfactoria para el logro de los objetivos. Entonces hay un proceso que decíamos que no es simple, que es complejo, en el que tenemos que evaluar un montón de cuestiones como para poder elegir la alternativa que nosotros consideramos que puede llegar a permitir lograr el objetivo de la manera más eficiente y eficaz. ¿Por qué digo lograr el objetivo de manera eficiente y eficaz? A ver, ¿quién me puede comentar en qué consistiría lograr el objetivo de manera eficiente y de manera eficaz? A ver. ¿Alguien? ¿Eficiente, eficaz? ¿Alguien que se anime? Porque eso es algo que ya tenemos que saber, ¿o no? ¿Nadie? ¿Nadie sabe la diferencia entre el llegar a un objetivo en términos de eficacia y de eficiencia? A ver. ¿Nadie? A ver, estoy tratando de ver si estoy sola yo, estoy con alguien acá en el... A ver, ¿quién dice? Sergio, con menos pasos de manera creativa y que cumple con lo requerido. A ver, sí, bueno, podríamos decir, a ver, bueno, acá esto le estaba por decir, traten de ponerle algún nombre si están por sus teléfonos, acá hay un iPhone, que no sé quién es el iPhone que me está contestando, estaría bueno que por ahí cambien después y pongan por lo menos el nombre. Dicen alcanzar el objetivo en sí y al menor costo, perfecto. Es decir, cuando yo trato de alcanzar el objetivo es alcanzarlo solamente, ¿sí? Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Bueno, no, acá nosotros tenemos que tratar de alcanzar el objetivo. Eso es la eficaz. Ahora, la eficiencia es como dice ahí este teléfono iPhone, dice alcanzar el objetivo en sí y con la menor utilización de recursos posible. Eso es la eficiencia. ¿Está? Entonces, logro el objetivo, que lo puedo lograr de manera eficaz, pero con eficiencia, ¿está? Dice acá Lautaro, dice eficacia, cumplir el objetivo y eficiencia, utilizar el menor costo. Perfecto. Entonces, fíjense que esto está vinculado con lo que nosotros venimos hablando hace mucho y desde el principio, cuando hablamos específicamente de lograr llegar al objetivo en términos de eficacia y en términos de eficiencia. Bueno, y acá es lo que les pide, a fin de evaluar coherentemente el recorrido, enumerar las distintas actividades, teniendo en cuenta la distinta alternativa. Bueno, nada, fíjense que les dice, evaluando las distintas alternativas de solución, cumpliendo con la totalidad de la tarea y optimizando el tiempo. Acá es como que les está diciendo todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta como para poder tomar una decisión, y les pide que fundamenten la decisión tomada. Esta es me pareció interesante mostrarles esto, que dice, ¿qué ha aprendido? O sea, acá estas profesoras van haciendo una secuencia y les van mostrando que hasta acá, ustedes no solo en prácticos anteriores lo hemos visto, lo hemos conversado, hablamos del proceso administrativo, que después vamos a retomar nuevamente, ahora ya estamos en la unidad de planeamiento, ¿no? En la teoría, o de planificar, como dice ahí. O sea, vamos a ver que administrar significa aplicar el proceso administrativo, ¿sí? Donde uno tiene que planificar qué es lo que va a hacer, tiene que organizarse con los recursos, tiene que dirigir, en este caso, si tomamos la decisión solos, es como que dirección no hay, pero si estuviéramos en una empresa, nosotros tenemos que dirigir al personal, motivarlo y demás, y también controlar a ver si la decisión que nosotros tomamos en realidad se logró como nosotros pretendíamos que se logre, ¿sí? Y también, bueno, por ahí hay un circulito donde habla de objetivos, porque era importante también poder identificar y llegar a los objetivos, como decíamos, en términos de eficacia y eficiencia. Fíjense que, por favor, que esto es importante para que ustedes vayan haciéndose la composición del lugar. El primer ejercicio práctico que vieron conmigo en estas sesiones de Zoom, aplicamos el proceso administrativo y hablamos de administración. En el ejercicio práctico del ñato y de responsabilidad social empresaria que vimos las dos sesiones de Zoom anterior, hablamos de contexto. Ahora hablamos del proceso de toma de decisiones, que como decía Kuntz, el proceso de toma de decisiones forma parte de la planificación como una de las etapas del proceso administrativo. Esto es para que ustedes se vayan ubicando cómo va evolucionando la materia y cómo tiene que ir en consecuencia evolucionando el conocimiento que ustedes tienen. Y acá lo único que hicieron las profesoras es explicarle, ¿sí? ¿Alguien me está queriendo hablar?
¿no? Bueno, para que ustedes vayan identificando, como les decía, los distintos pasos acá, ven, que nosotros habíamos visto en diapositivas anteriores, los distintos pasos para tomar en definitiva la decisión. Esta es la solución propuesta, repito, que levantaron al aula virtual. Yo siempre le voy agregando algunas cuestiones que me parecen interesantes y que van paralelamente con lo que yo les voy comentando en mi contenido un poco de fundamentación teórica, si se quiere. Dice, el práctico les pedía que ustedes diseñen en definitiva el recorrido que tenían que hacer. Entonces dicen ellas, ¿qué debo tener en cuenta para el análisis que tengo que hacer? Y bueno, un poco seguir la secuencia de lo que nosotros veníamos viendo como las etapas del proceso administrativo. Primero, definir el problema, ¿sí? Es decir, definir, como les decía inicialmente, definir las tareas que tengo que realizar, que era esa sumatoria, esa lista de tareas, en un tiempo establecido. Es decir, no es lo mismo que yo tenga que hacer todas esas tareas y que tenga desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche que cierran los negocios, puedo hacer lo que quiero y encima vuelvo a mi casa a la hora que quiero. Y bueno, entonces medio que no tengo mucho problema en tomar la decisión porque tengo mucho tiempo. Y ni hablar si tengo un montón de plata como para poder moverme en auto, estacionar sin ningún problema. Entonces, como primera medida, definir las tareas en el tiempo estipulado, que es un condicionante el tiempo en este caso, como pueden ser condicionantes también, como decíamos, el recurso económico en este caso. Después tendríamos que definir cuál era el objetivo, es decir, qué vamos a hacer, a dónde queremos llegar. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener que regresar a nuestra casa porque seguramente ese es un condicionante, porque seguramente a las 13 horas tenemos que estar en nuestra casa porque algo más tenemos que hacer, ¿sí? Y lo importante es que yo regrese a mi casa a esa hora, pero habiendo realizado las 10 tareas que estaban planteadas, ¿sí? Traspólenlo ustedes a lo que pasa en una decisión que se tiene que tomar dentro de una organización, ¿sí? ¿Qué recursos tengo? Y ahí yo les puse al costado, bueno, tengo que tener en cuenta el recurso tiempo, que es un limitante, tengo que tener en cuenta el recurso financiero, tengo que tener en cuenta el recurso material, es decir, la movilidad que tengo, etcétera. Porque insisto que esos son, en definitiva, condicionantes o cuestiones que tengo que tener en cuenta para tomar la decisión. Y un poco, bueno, las profesoras hicieron un aporte ahí, 3 horas, 2 pies para caminar, el dinero, etcétera. Son todos los recursos que ustedes ponen sobre la mesa para poder analizar las distintas alternativas. Y por último dice cuáles son las situaciones que condicionan mi decisión, ¿sí? La situación es el ambiente que afecta al que tiene que tomar, en definitiva, las decisiones. Y ahí, bueno, no sé si ustedes se van percatando que todo lo que estamos comentando son todo, insisto, todo lo que veníamos comentando en las diapositivas anteriores. Entonces, las situaciones o los condicionantes eran todo esto que se plantea acá de los distintos horarios de apertura y de cierre de los distintos negocios que tienen que tenerse en cuenta para poder realizar nuestras distintas actividades, como también el paquete de 10 kilos, que también no es lo mismo dejarlo en un primer momento, si se puede, que tener que cargar ese paquete de 10 kilos durante todo el recorrido que nosotros tenemos que hacer, etcétera. ¿Está? Esto también formaba parte de la, fíjense que había alternativas, ¿ven? Y un poco lo que se pretendió con la solución propuesta, que sea este práctico, que ustedes vean que podían, digamos, analizar, hay distintas alternativas de solución, digamos, a esta situación que tenemos que resolver o el objetivo que tenemos que cumplir, y lo que se pretendió es que ustedes vean que se podía pensar en una alternativa optimista como en una alternativa pesimista, ¿ven? Un objetivo optimista o un objetivo pesimista, ¿ven? En un optimista, la idea era la alternativa 1 de poder realizar todas las tareas en 3 horas 45 sin que se derrita la manteca, que era un condicionante que tenías también ahí con respecto a él. Por algo específicamente pusieron el tema de la manteca, ¿no? Pero entonces, fíjense que cuando se analiza o se observa una alternativa, fíjense que yo algunas cosas, esta flecha que le agregué a la solución propuesta es, ojo que tenemos un condicionante que es el tiempo, y fíjense algunas cuestiones que yo les puse, como por ejemplo, si se arranca por pagar los impuestos, y bueno, porque es el local que cierra más temprano, entonces, nada, sé que esto, si lo quiero hacer, es una de las cuestiones que primero tengo que realizar, ¿ven?
No vamos a ahondar mucho más en esto porque en definitiva ustedes se van dando cuenta que lo que nosotros pretendemos con este práctico es eso, que ustedes puedan darse cuenta que tienen un montón de cuestiones y que es un proceso complejo el de toma de decisiones, ¿no? Y que en una situación tan simple como esta de la vida, imagínense si nosotros lo tenemos que llevar a una realidad empresarial, ¿sí? Que es lo que vamos a seguir viendo nosotros más adelante cuando se tengan que tomar decisiones en las etapas del planeamiento, de la planeación. ¿eh? Bueno, y ahí fíjense que ponen un supuesto abajo que me parece interesante rápidamente comentarlo. El supuesto para esta opción es que no tenga demoras en la atención en ninguno de los lugares, que bueno, que esta es una situación de incertidumbre, que era lo que veníamos hablando con respecto a la racionalidad de la toma de decisiones. Es decir, yo no sé si en alguno de esos lugares voy a tener demora. Muchas veces uno va y piensa que en 5 minutos sale de un lugar y termina estando 25 minutos porque nada, porque se da la situación de que los que atienden son muy lentos o se presenta una situación puntual que está delante y terminamos 25 minutos del tiempo perdiendo cuando es un trámite que nosotros lo hacemos en 5 minutos. Pero son situaciones que son para nosotros variables incontrolables, ¿sí? que pueden suceder y que nos pueden llegar a desbaratar toda la alternativa que nosotros habíamos elegido en una situación optimista. ¿sí? Y después dice, me encuentro en estado físico, dice, óptimo para poder cargar el paquete de 10 kilos. ¿sí? Por eso dice, porque vamos a tener que andar, fíjense, ir a pagar el impuesto, recoger la notebook, llevar el saco al sastre, comprar un libro, comprar el pan, fíjense todo lo que tengo que hacer con un paquete de 10 kilos encima. ¿Está? Entonces, es importante que ustedes vean y no se preocupen tampoco tal vez por la respuesta que dieron, porque es probable que si yo estoy en buen estado físico o uno de los varones, que es una persona grande, tal vez 10 kilos en la mano no les es nada, que una persona que es chica y que no tiene capacidad para cargar esto. ¿sí? Y eso es lo que le decía con respecto a la situación que habíamos hablado en la diapositiva anterior, es en definitiva el ambiente que afecta al que toma las decisiones y pueden estar fuera de su control. Como este tema de la demora, por ejemplo. Y después estaba la otra alternativa pesimista, fíjense, me voy para la de atrás. La optimista decía, puedo realizar todas las tareas en determinada cantidad de tiempo con estos supuestos. Y esta alternativa era realizar por lo menos 5 tareas, llegando a tiempo a la terminal para poder despedir a mis amigos. ¿Ven? Entonces, esta también es otra alternativa de solución, con la que no está mal, que es una alternativa viable, bueno, con la diferencia de que no vamos a llegar a cumplir la totalidad de las tareas que teníamos que en definitiva cumplir. ¿sí? Entonces dice que el supuesto para esta opción es que no tenga, dice, demoras en la atención, dice, en ninguno de los lugares, y dice, y tampoco resisto, dice, llevar mucho peso y decido no comprar la manteca considerando que solamente voy a cumplir, que no voy a cumplir con más de 5 tareas. O sea, acá se empiezan a hacer estas situaciones que están condicionando o afectando en definitiva la toma de decisiones. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos hasta acá? A ver, ahí me están comentando. Bien. Entonces, fíjense que nosotros lo que vimos hasta hoy, dejo habilitado para que ustedes me hagan las preguntas o las consultas que quieran en este momento, porque acá estaríamos en condiciones de concluir con este ejercicio práctico y poder ya, a partir de, como les decía, del martes, después de todo este proceso de foro que vamos a pasar, de todo esto que me estaban preguntando al inicio, diferencia o concepto, misión, visión, bueno, todo lo vamos a trabajar específicamente en el foro, y les comento, de paso, que ya, insisto, ya vienen trabajando con respecto a esto, pero en el foro que va a arrancar, creo que mañana ya, van a tener un caso práctico, que es el ejercicio práctico 7 de la guía, donde van a tener una determinada situación donde, de palabras sueltas, y ustedes van a tener que identificar, hacer una, como les digo, una composición de lugar, tratar de ponerse en la mente de la persona que está teniendo esa información toda dispar en la mesa, que tiene que irse a una reunión, que se le había roto la computadora como a mí hace un ratito, y pudo recabar algunas anotaciones que tenía, y tiene que ir a explicar de todo eso qué es misión, qué es estrategia, qué es política, cuáles son las reglas, cuáles son los presupuestos y demás. Entonces se pretende que ustedes puedan identificar de todo eso cuál es cuál. Pero para eso, obviamente, que tienen que
leer el práctico y pensar muy bien antes de responder, ¿sí? Porque necesitan realmente pensar, por más que parece fácil, es difícil el práctico ese, ¿sí? O sea, cuesta un poquito poder llegar a una conclusión. Y también se les va a levantar un caso sacado de internet, de una entrevista que se le hace a una empresaria, para que ustedes puedan definir la misión, hablando de lo que les cuento a ustedes de misión, y también que puedan definir cuál es la estrategia que esa empresa utiliza como para poder cumplir con su objetivo, que todo está planteado ahí en el práctico, en el caso que tienen que hacer como primera medida para después irse al ejercicio práctico de Ferreira. Les repito que para aquellos que me preguntaron con respecto a los conceptos y demás, tienen los libros como para irse específicamente a ver y analizar un poquito eso. Pero como ustedes tienen 3 libros donde por ahí pueden encontrar alguna que otra diferencia en la lectura, que tal vez podría llevarlos a confundirse, es que se va a levantar, si es que ya no se levantó, pero creo que se levantó uno que dice unidad 4, mapas conceptuales, creo que dice, y ahí les explica cada uno de estos conceptos en qué consiste, cosa de que ustedes tengan unificado desde la cátedra los conceptos de todos estos tipos de planes, porque todos estos son tipos de planes, ¿está? Entonces, desde el punto de vista conceptual, ustedes van a tener material que ya está resumido. Si no entienden lo que tienen ahí, que está resumido como concepto específicamente, váyanse a los libros, ¿sí? Váyanse y lean específicamente la partecita que habla de misión, que habla de estrategia, que habla del concepto de programas, reglas, política, porque son varios, ¿sí? Y traten de cotejar lo que le dieron, como le estamos dando como apunte de cátedra de esos conceptos con lo que ustedes ven en el libro para ver si entre esos dos lo logran comprender, ¿sí? A ver qué me dice acá. Como dijo, profe, el archivo, el archivo si no está en el aula ahora, en esta unidad que estamos trabajando de planeamiento, se llama mapas conceptuales. Creo que dice U4 de unidad 4 mapas conceptuales. Si no lo ven en el aula ahora, quiere decir que mañana lo está por habilitar la profesora que está a cargo del aula virtual, lo va a habilitar mañana cuando arranque el foro este que vamos a coordinar con otra. Ahí está, me dice Katia que está en el aula. Bueno, ese tomen de base. Trabajen, lean las intervenciones en el foro, lean las respuestas que nosotros vamos a ir dando a partir de las primeras intervenciones, mañana seguramente a la tarde o a la noche, durante los días que dure el foro. Sobre eso vamos a trabajar la clase que viene, el martes que viene. O sea que no se preocupen que ese tema, nosotros venimos atrás, no sé si ustedes se dan cuenta que venimos atrasados nosotros, este grupo viene un poco atrasado en el desarrollo de los prácticos, de cómo se van dando, pero eso nos permite a nosotros ir trabajando sobre respuestas dadas y a mí trabajar sobre, con ustedes, sobre un trabajo que ya lo hicieron y ahora estamos tratando de dar en definitiva una vuelta de rosca, como hicimos hoy, como hicimos clases anteriores, para tratar de cerrar algunos hilos que quedaron por ahí sueltos, ¿está? Así que bueno, el desafío está para esta semana que termina y la participación en el foro y bueno, y que trabajemos la semana que viene con estos temas que son por ahí bastante picantes en administración y que necesitan ser bastante machacados y conversados como para que se pueda entender. Así que habilito los últimos 8 minutos que quedan para algunas preguntas que quieran, por favor, desde el chat hasta el audio. A mí me intriga saber, chicos, pues están muy en silencio ustedes, a mí me intriga saber si ustedes me siguen, no me siguen, se entiende, no se entiende. A ver, ¿de qué modo sería el parcial? El parcial, yo un poco ya les había comentado, el parcial siempre el parcial en administración va a ser de un caso. ¿A qué nos referimos con caso? Cuando hablamos de un texto que siempre roza, y si no es, de la realidad, de una empresa real, que tal vez se saca de un artículo periodístico o lo que fuere, y se les plantea un texto
¿sí? Donde alguien, ya sea el empresario, lo que fuera, o alguien, algún tercero, cuenta la historia de la empresa, en qué consiste, etcétera, qué pasó, etcétera. Entonces, si nosotros tuviéramos que tener el parcial mañana, desde lo que vimos hasta ahora, para que ustedes se ubiquen, les podrían estar dando un texto donde les digan, en todo lo que ustedes lean, por ejemplo, les digan, que identifiquen en el texto específicamente si los dueños de la empresa en cuestión que les están planteando realizan el proceso administrativo, es decir, si planifican, si dirigen, si controlan y se organizan, por ejemplo. Si no les toman eso puntualmente, porque nosotros estamos profundizando recién, si estuviéramos hasta acá, no hubiésemos profundizado en ninguno de estos aspectos más que conocerlos por arriba, sí les podrían decir que identifiquen si en ese texto ustedes se dan cuenta que la dueña de la empresa, como Nati Dulces, pueden aplicar el concepto de administración en ese texto en base a lo que cuenta esa empresaria que está realizando. Otro ejemplo, si ustedes consideran que las actividades que realiza ella, o la estrategia o la decisión que toma, están en consonancia con las variables del contexto, y que, por ejemplo, ustedes traten de identificar cuáles son en esa situación las variables del macro contexto o del contexto general que se hayan dado, que están afectando a la empresa, desde políticas económicas, desde alguna política legal, desde imposiciones legales, perdón, o desde cuestiones que tengan que ver con la sociedad que le exige ética a esa empresa. Otra pregunta, ¿la empresa realiza acciones socialmente responsables? ¿Cuáles identifica usted en el texto? ¿Ven? La empresaria está en el proceso de que tiene que tomar determinada decisión que se les va a plantear en el caso. ¿Cuáles considera usted que serían los pasos para la toma de decisiones y cuáles serían las distintas alternativas que usted identifica o, en su defecto, que usted puede considerar para que trate de tomar la mejor decisión? ¿Ven cómo, no sé si se logra entender, de lo visto hasta hoy conmigo en estas clases de Zoom, si les tocara el parcial ahora? Entonces fíjense cómo tienen una serie de cuestiones que ustedes la pueden aplicar perfectamente, ¿sí? Pero nos darán y tendremos una hora determinada para hacerlo, como sí. La idea del titular es, por una cuestión de organización, no el examen se va a habilitar a una determinada hora y va a durar un determinado tiempo. Por ejemplo, es un ejemplo, no es porque sea así, es un ejemplo de tiempo, vamos a hacer la suposición 2 horas. Les vamos a avisar por grupos de WhatsApp y por correo electrónico, a los correos que ustedes informaron en el SIU, se les va a decir que el día tal, ya tienen la fecha, se les va a tomar el primer parcial de la materia, y que va a comenzar, por ejemplo, a las 18 horas hasta las 20. Quiere decir que ustedes tienen que pensar que a las 18 horas ustedes tienen que tener el planteo del parcial en mano, ya sea que lo bajen del aula virtual, que se los va a levantar el aula virtual en esa hora, o también nosotros, cada uno de los profesores, les vamos a mandar a ustedes por correo electrónico el parcial. Ustedes van a tener que trabajar durante esas 2 horas y antes de la hora estipulada van a tener que mandar por correo electrónico el parcial resuelto. ¿Sí? Yo entiendo los temas, la mayoría de las cosas las di en el secundario, son más extensas, pero las voy entendiendo. Bueno, mejor todavía. Mejor si mandan, Milagros. Si mandan ¿qué? Si mandan el examen, vamos a mandar. Se van a utilizar todos los medios disponibles para que les llegue el examen a ustedes y que ustedes lo puedan resolver. Entonces es importante, ya que tienen la fecha, que ustedes vayan previendo que para la fecha que les informé por el grupo, porque tengo tantos exámenes acá, que es el 14 de mayo, ustedes puedan tener una computadora con conexión a internet disponible, ¿está? Para que reciban el examen, lo trabajen, lo van a tener que trabajar en computadora y lo manden, ¿está? Esa sería la metodología que se va a utilizar, porque no podemos nosotros basarnos 100% en el aula virtual, porque hay muchos que no pueden acceder al aula virtual. Y además porque hay que hacer contenido, hay que escribir. ¿Estamos? Bien. Nos están quedando 2 minutos. Si alguien quiere hacer otro aporte, otro comentario, alguna pregunta más. Si no, damos por finalizada entonces la clase de hoy.
Lo único que les pido, por favor, es si ustedes tienen algún compañero que sepan que está cursando administración en este grupo, yo necesito tener, por favor, el dato de todos ustedes en el grupo de WhatsApp, por eso se les estaba pidiendo el apellido y el nombre, porque al mandarles a ustedes el link, yo no tengo agendado el número de ustedes, por eso necesito cotejar quiénes están en este grupo, porque las autoridades nos exigen, por supuesto, que tengamos identificado absolutamente a todos los que están cursando con nosotros. Así que de ahí mi insistencia en que por favor me informen eso, así yo me quedo tranquila de que mínimamente los 70 y pico que están en el grupo de WhatsApp, primero que son mis alumnos, y segundo que los tengo que tildar en una planilla para informar a las autoridades, ¿está? Así que bueno, chicos, nos estaríamos encontrando, Dios mediante, el martes vemos que a las 21 horas se puede, así que nos estaríamos encontrando a esa hora, ¿está? Nos vemos, chicos, gracias.